Hola, bendiciones para todos, Dios los bendiga, espero que se encuentren bien. Por acá les saluda su amigo y hermano Carlos Hernández. Es para mí una alegría poder estar haciendo una vez más tiempo de reunión, repasando las lecciones de escuela sabática, esta lección que está tan linda Mm. sobre el agape de Dios. Y tengo el placer y la alegría de hacer este repaso de lección con mi amigo y mi hermano Martín Strauss. Martín, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Y la verdad que muy bien, muy contento también de poder repasar juntos esta lección. Sí, sí, la verdad que está buena. Las anteriores han estado muy lindas también y muy buenas, muy edificantes. Y Sí. eh, aunque son cosas que a veces uno cree que sabe, cuando uno las estudia así más en detalle, uno se va Mm, dando cuenta cuánto más va creciendo, ¿verdad? El mm, concepto bíblico, o la verdad bíblica mm. acerca de esa descripción de ese amor de Dios, que es un amor que gracias a Dios no es como el nuestro, un amor diferente y Mm. es mucho más hermoso de lo que muchos de nosotros pensábamos. Sí. Y, y hoy vamos a tener, ¿verdad? Un tema muy interesante. Vamos a continuar estudiando esa descripción del ágape de, de Primera de Corintios 13 en Ujú. conjunto con estudiar lo que es el amor fileo. Así que se va a estudiar tanto la característica de amor benigno como lo que es el amor fileo. Y, y capaz que por ahí hacemos uno que otro contraste o aclaración de la diferencia entre el ágape y el fileo. Así Mm, que mm. este, por Sí, ahí, teniendo siempre presente las lecciones anteriores de los trimestres exacto, anteriores con los dos pactos, ¿no? Los dos pactos, los dos amores, y cómo, eso, cómo las piezas empiezan a calzar de una forma admirable y cómo facilita el entendimiento de la escritura el tener presente los ese pactos, ¿no? pacto. Sí, Sí, sí. sí, de verdad que es importante. Así que nada, amigos, les invitamos a permanecer por ahí con nosotros mientras avanzamos en el estudio para hoy. Así que para dar inicio, le voy a pedir a Martín que nos pueda dirigir en oración. ¿Qué te parece, Martín? Amén. Sí, sí, por Ok, supuesto. pues les invitamos a orar a todos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este día que comienza, este sábado tan importante. Pedimos tu bendición, pedimos tu presencia, tu compañía, tu dirección, pedimos tu voz, Señor, que nos hable por medio de tu palabra, que pueda tocar nuestros corazones, que podamos conocerte cada día más y con estas lecciones que estamos repasando, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia en nuestra vida. Pedimos, Señor, que estés con nosotros, que podamos ser simples instrumentos tuyos a través de nuestras voces y que podamos compartir con otros, Señor, lo que tú nos estás dando. Quédate, por favor, bendice cada familia que está mirando este video en este momento y en cualquier otro momento que, que disfruten y que se gocen de conocerte, Señor, cada día más. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias a Él, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dar entonces inicio a lo que va a ser nuestra discusión de la lección. Y por ahí tenemos la presentación, el amor benigno y filial. Y leemos el versículo memoria que dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No voy a adentrarme en discutir el versículo ahora porque vamos a tener preguntas que, Mm. que nos van a dirigir en cuanto a qué considerar sobre este versículo. Así que, habiéndolo leído, vamos a pasar entonces, Martín, a la primera pregunta. Bien. La pregunta número 1 nos dice, ¿cuál es la segunda característica del amor ágape? Mencionada en Primera de Corintios 13:4. Consideremos la definición de la palabra griega
que ha sido traducida como benigno. El versículo dice, 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y bueno, tenemos el significado en el original de la palabra, que es la 5541, que es una voz que viene de la 5543, que dice mostrarse uno mismo útil, actuar benevolentemente, ser benigno. Y la 5543 es la palabra que se traduce como empleado, útil, benignidad, benigno, bueno, fácil, mejor. Eh, quizás, Carlos, si te parece, podríamos a esto agregarle el significado de benigno, que se conoce cuando uno busca en el diccionario qué es lo que es benigno, ¿no? Que básicamente es algo nacido, o sea, de dos, lo anoté para compartirlo porque estaba muy buena para complementar esto. Quizás vos te estás acordando, pero benigno está formado por dos palabras, una que es bene, que es bueno, y, eh, y generare, que es engendrado. Por lo tanto, es algo que ya nace bueno, que ya nace por naturaleza, es bueno, ¿no? El amor es bueno por naturaleza. Y esa definición complementada con lo que aprendemos en las palabras en la Biblia forma un concepto interesante de Dios, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Ahí me, me viene a la mente otros versículos, ¿no? Pero capaz que me estaría saltando en la discusión, que capaz que más adelante los Mm, puedo comentar o aportar, pero vemos que esa es la segunda característica, ¿no? Que es benigno y como tú ujú, decías en su significado etimológico, ajá, es que nace bueno, es que de su origen es bueno y, y se podría decir que simplemente surge, ¿no? exacto. Que se Mm, forma, que se genera, esa bondad simplemente sale. Este, Así que ahí también nos habla acerca de esa espontaneidad y naturalidad eh, del ágape, que, que simplemente le nace hacer lo bueno, ¿no? Ser mm, bueno. sí. Eh, Así que, nada, Y, continuamos entonces con la... Ajá, ujú, dime. no, sí, conectado con el significado bíblico que es que está al servicio, es un empleado, dice la Ujú, palabra, que podríamos este, tranquilamente conectarlo con el servicio, o sea, alguien que está, y el servicio con la actitud de siervo, que está al servicio de alguien, como bien lo dice la palabra, ¿no? sí, sí, me parece que esa benignidad está conectada a buscar, de alguna manera, hacerle la vida fácil a los demás, ¿no? Es Claro, sí, sí. como un empleado sirve para hacer la vida Ujú, fácil a sus jefes o facilitarle algo, ¿no? al prójimo. Eh, Al prójimo, este, vemos que la benignidad, se va a Mm, mostrar, eh, en esa misma calidad, ¿no? Ser útil, buscar beneficiar al otro, este, exacto. y es Ujú, como que eso está encerrado en ese concepto. sí, tal cual. Bueno, pues ahí avanzamos. A la pregunta 2 dice: "¿Cómo define la benignidad este versículo?", que fue el versículo de De memoria. memoria. Efesios Ujú, 4:32 dice: "Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros vamos a definir benigno por esta descripción. Encontramos que ser benigno unos con otros implica ser misericordioso, implica perdonar a los demás, ¿verdad? Y también eh, y el estándar de cómo, cuán misericordioso y cuán perdonador es que hacerlo como Dios lo hizo con nosotros, ¿no? En Cristo Jesús. Así Sí, que ser benigno no solamente está vinculado a la misericordia y al perdón, se nos da ¿verdad? La especificación. Venimos viendo que Dios es ágape y el ágape es descrito como benigno y el estándar es Dios, como Dios lo hizo. ¿Entiendes? Es ser benigno como Dios fue benigno con nosotros mm, al perdonarnos y ser misericordioso. Así que este versículo otra vez confirma que realmente la descripción del ágape es la descripción del carácter de Dios. ujú, sí. Y cómo nos conecta directamente con el Padre Nuestro, ¿no? Con el tema del perdón y Ujú, con la esencia de Dios, ¿no? Que es una virtud, la de perdonar, que está en muchos está oculta esa virtud de Dios. ujú. Bueno, pues ahí pasamos a la próxima pregunta. Bien. Dice, ¿cómo pidió David que se tratara a su hijo rebelde, Absalón? Y el versículo que nos invita a leer es 2 de Samuel 18:5, que dice, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Y acá es lindo ver que ese término benignidad lo está vinculando al amor hacia el enemigo. O sea, si bien era el hijo, estaba en rebeldía con el padre. Y todo esto ya nos trae inevitablemente un pensamiento que nos lleva al cielo antes de la caída del hombre, de cómo Dios, cómo el Padre trataba con Lucifer, y lo trataba con benignidad, lo trataba con amor, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Y conectándolo con la definición del versículo anterior, que decía que siendo misericordiosos, ser benignos unos con otros, siendo misericordiosos y perdonando unos a otros, como Dios nos perdonó. Entonces nos está dejando saber que David está pidiendo aquí que se le tratara con misericordia y con perdón a Absalón, entendiendo que la benignidad implica tener misericordia y tener perdón, de la misma manera que Dios lo hace. Entonces esto Mm, vuelve y nos conecta, como mencionaste, con la rebelión en el cielo, que es el mm, ejemplo que tenemos, ¿verdad? Del cual esta historia, un tipo, un hijo rebelde que está buscando hasta la vida, está buscando hasta matar a su propio padre, y con todo y eso su padre quiere tratarlo con misericordia, con perdón. Este, entonces, eh, es muy interesante porque entonces esto nos deja saber que, que aún en el cielo, esto como esta historia como un tipo de la rebelión en el cielo, mm, Dios, como mencionaste, trata con misericordia y con perdón, trató a Lucifer, aunque al igual que Absalón, no lo valoró ni lo quiso, mm, no lo ujú, quiso considerar, eh, pero es interesante, ¿no? Es muy interesante eh, que se conecta el perdón y la misericordia, no ujú, solamente a esta historia por medio de esa benignidad, sino también con la historia de la caída de Lucifer y de la mm, rebelión en el cielo. sí, tal cual. Bue- Bueno, avanzamos. Dice la 4, ¿cómo reveló Jesús la benignidad de Dios? ¿En qué consiste su benignidad? Y en Lucas 6 35 y 36, que es equivalente, ¿verdad? Es parte del Sermón del Monte, pero el relato que nos da Lucas Ujú, dice los versículos 35 y 36, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre, como también vuestro Padre es misericordioso. Ujú. Entendiendo, o sea, tomando el contexto completo de los dos versículos, el 35 y el 36, vemos que primero se nos dice amad, amad ahí, agapar, amar con ágape, ¿no? Y el ágape ama a los enemigos, Ajá. amar a los enemigos, Que es lo que nos dice. hacerles bien, prestar, no esperando de ello nada, no buscando que nos devuelvan con intereses. En otro lugar Jesús dice, el que te pida, dale, y si no te devuelve, no le pidas de vuelta que te lo devuelva. Este, algo que se nos hace muy difícil a nosotros naturalmente hacer. Ujú. Entonces, luego que se describe ese ágape, ese amor que ama a los enemigos, que le hace bien a los enemigos, que le presta, no esperando nada a cambio de los enemigos, dice que seremos hijos del Altísimo. Y luego pasa a explicar por qué. Porque Él es benigno. Ese amor que ama a los enemigos es un amor benigno. El amor benigno es un amor que ama a los enemigos, es un amor que hace bien, que presta, que no espera nada a cambio de lo que presta. Y dice, porque Él es benigno y para con quién. No solamente para los buenos, de hecho, Ujú. dentro del contexto es con los enemigos. Aquí le dice para con los ingratos y malos. Él es Ujú. benigno, es decir, Él perdona, Él trata con misericordia, Él no toma en cuenta el pecado de sus enemigos para hacerles bien, sino que les hace bien a los enemigos, les presta, no espera de ellos nada a cambio, y dice que Dios es así, Dios es benigno para con los ingratos y malos, es decir, Dios es bueno, Dios busca perdonar, Dios busca tener misericordia, Dios busca hacerles bien, Dios es misericordioso y se nos exhorta a nosotros a ser misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Así que es como que las preguntas nos van cada vez amplificando más el ágape y a la vez en conexión a lo que es la benignidad. Sí. Sí, interesante también que uno a primera vista ve el amar como una orden, ¿no? Como que tenemos que ser así porque si no, no vamos a tener el galardón. Y es la obra de Dios en nosotros, en realidad. Él Ujú. está, podemos tomarlo como que nos está impartiendo el amor para que podamos ser como Él. Sí, totalmente. Y gracias por mencionar ese punto. Eh, de nosotros no se va a generar este amor, de nosotros Nada. no va a salir esto. Esto es un amor que es propio de Dios, es la vida de Dios. De hecho, y se nos da por medio de su espíritu. Es lo primero que se menciona en, en el fruto del espíritu, ¿no? Amor. Más el fruto del espíritu es amor, ¿verdad? Amor. Ágape. Exacto. Y eso no es propio del ser humano, esto es solamente propio de Dios y Dios es quien lo da. Ahora, vemos que el punto de referencia siempre es Dios. Cuando se está Ujú. hablando acerca de, de ser, por ejemplo, benignos unos con otros, en Efesios 4, como estuvimos viendo, perdonándonos como Dios nos perdonó. O sea, el punto de referencia para la benignidad y también para el ágape es Dios. Entonces, únicamente nosotros podemos amar cuando nosotros hemos entendido, hemos creído, hemos aceptado y conocido ese amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Es nosotros conociendo ese amor manifestado, ese amor que Dios ha manifestado, que nosotros podemos ser recipientes de ese amor y también compartirlo con los demás. Así que en lugar de verlo como una orden, y algo que tenemos que generar de nosotros, veámoslo como una exhortación Ujú. a que se manifieste en nosotros aquello que hemos conocido que ya Dios ha manifestado. Una exhortación y una promesa a la vez también, Y de a lo la que Él va a vez, hacer, de lo mm, que Él va a hacer en nosotros y no nosotros por nuestros medios. O sea, mm, volvemos al comentario inicial, empezamos a ver los dos pactos en todo momento, ¿no? ujú, así mismo es. Entonces ahí pasamos a la próxima pregunta. Bien. ¿Qué implica que el ágape de Dios es benigno? ¿Qué no es qué no es el amor ágape? En 1 Corintios 13, del 4 al 6,
dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el final de la pregunta dice, ¿cómo es Cristo? Y nos pide leer Mateo 11:29 que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué implica que el amor de Dios es benigno y qué no es el amor ágape? Obviamente, si uno en ese versículo, en esos dos versículos, o tres versículos de 1 Corintios 13, vemos esa radiografía del amor ágape de Dios, si lo leemos en forma invertida, por decir así, podemos tener una radiografía del amor que no es el amor ágape de Dios. El amor que no viene de Dios no es sufrido, no es benigno, tiene envidia, como sabemos que Lucifer la tuvo y como la tiene el hombre en su corazón, es jactancioso, se envanece. O sea, vemos que en esa definición y en estos versículos que nos habla del amor de Dios, podemos ver tranquilamente el amor que no es de Dios, ¿no? Y, y cómo es Cristo, se negó a sí mismo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabemos que Cristo vino a mostrar el amor del Padre y en él podemos ver todas las características del amor, y nos invita a aprender de él, este, y tomar la decisión. ¿Quiero o no quiero? O sea, qué hago con lo que estoy viendo y observando en Cristo? ¿Quiero que Él obre en mí o directamente crucifico todo lo que escucho y sigo siendo como soy, ¿no? Sí, me llama la atención esa parte que dice, ¿cómo es Cristo? En contraste de lo que no es el amor ágape, ¿verdad? Ujú, Este, y lo que se escribe un carácter manso y humilde, eh, ¿verdad? Versus ¿verdad? La jactancia, el envanecimiento, este, que vendría siendo lo opuesto, ¿no? ujú, La envidia, la jactancia, el envanecimiento, eh, el buscar lo propio, eh, el irritarse, el guardar rencor, todo eso opuesto a esa mansedumbre y humildad que encontramos en Cristo. sí, Entonces, y cuando leemos el pasaje conocido donde vemos las características de Lucifer representado en, el, en Ezequiel 28, vemos prácticamente la mayoría de estas características ujú, invertidas, ¿no? sí, que la ausencia de ágape nos trae el carácter de Lucifer. O sea, lo que, lo que vemos es el carácter de Lucifer Sí, ante tal cual. la ausencia del ágape. Y no, Y, está tremendo. Si nosotros fuéramos a estudiar palabra por palabra ahí, la envidia en la Biblia, la jactancia, el envanecimiento, el hacer indebido, el no buscar lo suyo, o el ser egoísta, o el buscar lo propio, ¿verdad? El irritarse, todo eso, van a ser estudios particulares, ujú, individuales y profundos. Se los recomiendo que lo hagan, ujú, ¿verdad? Por cuenta propia y también, este, ¿verdad? Los animo a que se tomen el tiempo porque, ¿verdad? Vale la pena uno hacer este ejercicio de buscar todas estas características en la Biblia, del amor ágape y también ver esas cosas que no están en el amor ágape
que son la envidia, la jactancia, el envanecimiento, el buscar lo propio, el irritarse, el guardar rencor, todo eso que no es parte del amor ágape, es descrito en la Biblia, no formando parte del carácter de Dios, sino más bien de los hombres caídos y del mismo Satanás, como mencionaste. Ujú. Y Tenemos esto una para que, nota. Ujú. sí, Sí, perdón. esto para que tengamos un- una idea clara de qué es Dios y qué no es Dios. Exactamente. Sí, 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 sí. Le- Por eso no dudé en llevarlo a eso, a esa comparación para que resalte aún más, porque uno dice, es la característica de Lucifer, sí, y es la característica nuestra, cuando estamos lejos de Dios, totalmente eh, eh, refleja nuestra condición. La nota 2 son tres párrafos de una nota mucho más amplia que seguramente algunos la han leído y otras los invitamos a leer, que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, y, y son los párrafos siguientes de la página 256. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha. El gozo más puro surge de la más profunda humildad. Los caracteres más fuertes y nobles están edificados sobre el fundamento de la paciencia, el amor y la sumisión a la voluntad de Dios. La caridad no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal. El amor de Cristo concibe de la manera más favorable los motivos y actos de otros. No expone innecesariamente sus fallas, no escucha ansiosamente los informes desfavorables, sino que trata más bien de recordar las buenas cualidades de los otros. El amor no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor nunca deja de ser, no puede perder su valor, es un atributo celestial. Como un tesoro precioso, será introducido en su poseedor por las puertas de la ciudad de Dios. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Muy Interesante, ¿no? linda, sí, muy linda. Mira, me llamó la atención el segundo párrafo que se leyó ahí Sí, en la cita, mm, cuando se habla de lo que no es. sí, Recordemos que cuando se dice caridad, es una traducción del ágape, ¿no? La palabra ágape en algunas versiones de la Biblia es traducida como caridad, pero está hablando del amor ágape. Dice que no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Y luego, ujú, reflexionando sobre esto, sobre no pensar el mal, dice que el amor de Cristo concibe de la manera más favorable los motivos y actos de nosotros. Muchas veces nosotros estamos juzgando los actos y motivos de las personas, sin nosotros poder ver el corazón, simplemente juzgando por la apariencia, simplemente dejándonos llevar por lo que vemos, atribuimos a las personas eh, motivos a sus acciones que básicamente los estamos condenando como que le atribuimos mm, malas intenciones al haber hecho, eso lo hicieron por esto, eso lo hizo para esto, está buscando salirse con la suya, está manipulando. Y entonces los actos de las demás personas constantemente los estamos juzgando y los estamos condenando, pero dice que el amor de Cristo, es decir, el ágape, concibe de manera más favorable los motivos y actos de los otros. Es mm, decir, busca ver en los motivos y actos de los demás, trata de verlos de forma favorable. Este, es como, como nosotros diríamos sí, en castellano acá, les da el beneficio de la duda en cuanto entonces, aunque él conoce los motivos y todo, los trata de considerar de forma favorable, entonces nos exhorta a nosotros a no juzgar y condenar las motivaciones de los actos de las demás personas, sino mm, darle el beneficio de la duda de pensar de que no necesariamente por alguna motivación mala
es que hizo tal cosa, aunque toda acción mala procede, ¿verdad?, de algún egoísmo o mm, de falsos conceptos, etcétera. Sin embargo, puede ser que la persona tome malas decisiones eh, pensando que está haciendo lo mejor. mm, Entonces, seamos cuidadosos al juzgar, este, mejor no juzguemos, o sea, mejor no juzguemos las motivaciones que mueven a las personas, ¿verdad?, a que impulsan a hacer ciertas acciones. Este, Tampoco expongamos las faltas, como dice, como ujú, dice la cita, no expongamos las faltas de las personas y tampoco estemos escuchando ansiosamente informes desfavorables, el chisme, ujú. sino que tratemos siempre de mantener delante de nuestra mente las cualidades más favorables y más buenas de las demás personas. Sí, sí, donde nosotros vemos defectos, el Señor ve oportunidades. Es como para hacerlo más gráfico, ¿no? Nosotros Ajá, vemos un defecto y aprovechamos a pisarle la cabeza. Él ve sí, una oportunidad de salvarlo, de redimirlo a la persona. o utilizarlo, o Ujú, utilizarlo. Es como que a lo mejor vamos a poner un ejemplo, hay una persona impulsiva que, que ve algo, no lo piensa dos veces y rápido reacciona a eso sin reflexionar un poco más profundo acerca de su consecuencia. ujú, eh, y, y entonces, aún de carácter así, Dios se puede valer para compartir su verdad. Puede ser que de repente una persona no lo entiende todo, tal vez no lo hace de la mejor forma, pero de repente, pum, comparte la verdad que recibió porque no lo piensa dos veces, porque es impulsivo en cuanto a esto, porque siente un celo de la verdad o lo que sea, y, y quiere compartirlo, capaz que no lo hace de la mejor forma, pero alguna semilla es sembrada en ese, y Dios lo utiliza para seguir mm, cultivando y pienso en Lutero, ¿no? Lutero capaz que, o sea, tenía muchos defectos, pero, pero Dios lo utilizó porque tuvo el valor, se movió, o sea, reaccionó y Dios lo utilizó para que se creara una ventana para que el cristiano pudiera salir por esa ventana y escapar de muchas falsas concepciones que la tradición había impuesto sobre los cristianos. Entonces, vemos ujú. que Dios, que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien y Dios ve las intenciones del corazón y Dios ve que a lo mejor la persona no tiene el mayor conocimiento, pero aún así Dios lo puede utilizar. Sí, y quizás lo vamos a volver a ver a esto que acabamos de ver en uno de los últimos puntos, cuando en la experiencia de Pedro, Mm, este, pero bueno, cuando lleguemos por ahí sí, podemos volver a esto. totalmente, Sí, totalmente. sí. Pues seguimos. La pregunta número 6 leemos, ¿qué es lo que el ágape hace entonces si no hace nada indebido? Es interesante una pregunta antes de leer los versículos. Si no hace nada indebido, pues uno piensa que hace entonces lo que es debido, ¿no? Este, hace lo que se debe hacer, lo que es correcto. Claro. Nosotros entendemos por algo indebido es que algo que sería incorrecto, algo que no se debe hacer, y lo contrario vendría siendo algo que se debe hacer, algo correcto. Lo interesante es que en la palabra de Dios, Dios es quien revela, como Dios es conocedor de la verdad, Dios es quien revela aquello que es correcto y lo distingue de aquello que es incorrecto. Entonces, Ujú, Dios mismo, entonces vemos a Dios mismo como el ágape, que no hace nada incorrecto o indebido, nada que no se debe hacer, implica que Dios mismo no actúa contrario al camino que Él señaló como el correcto. O sea, Dios nos dice algo en su ley que es lo correcto y nos prohíbe algo que es incorrecto. Él actúa conforme a eso. Él no hace nada que Él mismo nos dice que no hagamos. ujú, tal cual. Por un lado, reflexiono sobre eso y leemos en 1 Corintios 13:5, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es decir, lo indebido podría ser el buscar lo propio, el Ujú. irritarnos, el guardar rencor. Eso es lo indebido. Entonces, Salmo 25:8 eh, nos dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Hay más versículos, se suelta a leer hasta el 10. Ahí por motivos de espacio pusimos
el 8 nada más. Así que Dios es bueno y es recto, y Él enseña el camino a los pecadores. Es decir, Él es el que le muestra a los hombres aquello que es debido Ujú, y aquello que no es debido. Y Él enseña el camino correcto, pero Él es bueno y recto. Él mismo se mantiene en lo que es correcto, ¿no? Y ujú, dice en Romanos 2:4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. mm, Así que la benignidad de Dios es lo que guía al hombre al arrepentimiento. Esto es importante considerarlo porque si estamos viendo que el amor benigno no hace nada indebido y lo indebido es buscar lo propio, no irritarnos, no guardar rencor, cuando nosotros vemos que Dios como el ágape, ¿no? No hace nada indebido, sino que es benigno, que es misericordioso, perdonador, no es egoísta, o sea, que no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. El ver todas estas características del ágape en mm, Dios, es decir, una muestra de su benignidad, somos guiados al arrepentimiento. Y porque nos damos cuenta que nosotros sí hemos sido egoístas, sí hemos buscado lo propio, sí nos hemos irritado, sí guardamos rencor, hemos hecho todo lo indebido. Y ujú, es lo que nos nace, ¿verdad? De forma natural. El punto que quería conectar al principio, cuando leí el versículo en memoria de Efesios cuatro de treinta y Efesios. dos este, que hablaba de la definición de lo que es benigno, eh, me llama la atención que cuando Moisés le dice a Dios, Mm, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Que está registrado allí en Éxodo 18, Dios le sí, responde, yo haré pasar delante de ti toda mi benignidad, toda mi bondad, todo mi bien, dicen diferentes versiones, pero dice, yo haré pasar delante de ti toda mi benignidad, toda mi bondad. Esa es la gloria de Dios. Su benignidad es su gloria, es su carácter. Él dice, y proclamaré el nombre. Y mm, cuando Dios, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré, ¿verdad? Seré compasivo para el que sea compasivo. Y cuando Dios pasó, literalmente, que pasó, que puso a Moisés allí en la roca y pasó, y le dijo que vería sus espaldas, él pasó y proclamó el nombre. Dice que proclamó Jehová, Jehová, Dios compasivo, piadoso, tardo para la tardo, ira, mm, tardo para la ira, opuesto a irritarse, ¿no? Vemos que se está escribiendo la benignidad, la bondad, tardo para la ira, o que no se irrita, o tardo en airarse, es lo ujú, que, o que sufre por largo tiempo, este, implicaría también allí en Éxodo, dice, grande misericordia y verdad. mm, Esa es la descripción. Y luego se describe también como un Dios perdonador, un Dios que perdona el pecado, pero que no tampoco va a llamar al pecado bueno, ¿no? Que no va a llamar justo al que es injusto. No va a dar por inocente al culpable, no va a decir que exacto, aquel que, mm, que vive en injusticia está viviendo en justicia. ujú, Este, así que qué interesante esa conexión que se nos da de la benignidad de Dios con su gloria, con su carácter, con el ser misericordioso, piadoso y tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y siendo un Dios perdonador. Todo eso es como que lo menciono no porque sea distinto a lo que hayamos dicho, sino porque es como un otro testigo adicional que confirma que la descripción que la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis acerca del amor de Dios es la misma mm, descripción, son las mismas cualidades, las mismas características sí, que se nos dan. sí, y me viene a la mente que esa experiencia de Moisés la tuvo el hombre cuando, así como se le presentó a Moisés, se presentó aquí en la tierra y representó exactamente las mismas cualidades. Y bueno, y por ahí ya podríamos eh, decir, el Señor mostró sus espaldas también en la tierra y sabemos lo que el hombre le hizo, ¿no? A esas espaldas, ¿verdad? A esas espaldas, ¿eh? Sí. Eh, Y en todo eso estaba Cristo glorificando al Padre. Te he amén. glorificado en la tierra, ¿no? Estaba revelando esa gloria
de su carácter. Sí. Tremendo. Entonces dice, ¿qué hace y qué no hace el ágape de Dios? Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es Es- el amor. Así que el ágape no hace mal al prójimo. El ágape de Dios eh, no hace mal al otro, al que está a mi lado, no hace mal al prójimo. Prójimo implica próximo, aquel que está justo a nuestro lado, sea quien sea. No, no, ni siquiera lo tenemos que conocer para considerarlo nuestro prójimo. Es todo aquel que está a nuestro lado. Este, y el amor no hace mal bajo ninguna circunstancia. Y vimos que ni Ujú, siquiera los enemigos, ¿verdad? En versículos anteriores. tal cual. Mm, Bueno, pues sí. avanzamos. Vamos ahora a Bueno, adentrarnos en lo que es el amor fileo. exacto. Ahora vamos a entrar en el amor fileo, que, que es como si fuese la manifestación del amor, ¿no? Y acá es donde entra en esta manifestación del amor, en el término fileo, ahí es donde podemos empezar a identificar si esa manifestación viene de Dios o viene del enemigo. El contexto del amor fileo me da la impresión, es una opinión, ¿no? Nos puede marcar cuál es el amor que está dominando nuestra vida. Si es el amor de Dios, y lo vamos a ver en los versículos, en los distintos ejemplos, em, quién se está manifestando en la vida de quién, quién se está manifestando en la vida de Cristo, quién se está manifestando en la vida de Judas. Ujú, Y en los dos casos vemos la misma palabra. Entonces, ahí por ahí empezamos a encontrar una herramienta interesante, ¿no? ujú. ¿Qué palabra en griego se usa para el término ama de Mateo 10:37? Ahí está en la nota 3, ¿verdad? Que se Sí. describe la palabra que dice que es fileo, ¿verdad? Ujú. Ser amigo de, tener afecto por, ujú, el paréntesis, bueno, denotando apego personal como asunto de sentimiento o emoción, en tanto que 25, que es ágape, es más amplio, abarcando especialmente el juicio y el asentimiento deliberado de la voluntad como asunto de principio, deber y propiedad. Los dos así están muy relacionados, respectivamente. El anterior siendo principalmente del corazón y el último de la cabeza. Entonces vemos que en el término fileo hay un término de amigo. Ese Ujú, amigo, el versículo, si volvemos a la diapositiva anterior, nos invita a leer Mateo 10:37 y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eh, y acá vemos que el amor ya no es la palabra ágape, ágape. sino la palabra fileo, que es una relación, una Sí. amistad, Sí, un sentimiento que se tiene debido a una relación ya existente, ¿no? claro. Este, vemos que el fileo es dependiente o digamos que está condicionado a unos sentimientos que se tengan ya por una persona debido a una relación existente, ya así sea por vínculos de sangre o por alguna Ujú. relación de amistad. Exacto, que es la que vamos a ver más adelante. O sea, en Ujú, esta nos habla de una relación familiar, una relación de padre o madre, de hijo o hija, se usa esa palabra, pero también se usa entre los amigos ujú, o entre compañeros, como viene creo que la, la pregunta que sigue. O sea, acá ujú. vamos a ver una seguidilla de preguntas y versículos que nos muestra una radiografía del amor fileo, que puede ser amor familiar entre padre, madre, entre hijo, hija, o la que viene, que es, De amigos, ¿no? Aquí como ujú, aparece la pregunta 8, ¿qué palabra en griego se usa para la palabra
Besare, de Mateo 26:48, dice, ¿qué tipo de relación entre las partes denota este amor fileo? Y esto fue Judas, ¿verdad? Esto está hablando de Judas y dice, y al que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, Mm, prendedle. Así que había una familiaridad cercana entre Judas y Jesús al punto que era, muy posiblemente era muy común que él lo saludara con beso o le diera beso. eh, y la palabra beso o besare aquí es del verbo fileo, que vemos que también habíamos visto que significaba amar a padre, a madre. Así que aunque Judas no tiene un parentesco este, familiar con Jesús, pero sí era cercano, vemos que el verbo fileo, en conexión con dar beso, en conexión con esa familiaridad, también aplica a los amigos, aplica a ujú, aquellos que han estado cerca, aquellos que tienen alguna relación este, sentimental, por decirlo así, sí, así sea de amistad, así sea alguna otra. El verbo fileo eh, está, está, está condicionado a esa mm, relación preexistente. Está condicionado a esa amistad, a, a aquellos que están cercanos, que son cercanos a mí. ujú. Este, Y interesante porque en el versículo nos está revelando lo que había en Judas. Sabemos que en Cristo estaba el amor ágape ujú, y sí, Judas estaba revelando el amor fileo, un amor egoísta en este caso, o sea, que buscaba, o sea, el término es fileo. Vamos a seguir porque para poder después por ahí quizás tratar de concluir con algo, con algún pensamiento, este, en esas dos fuentes del amor ágape o del amor que está opuesto al ágape, que no es en este caso el fileo, porque el fileo es la manifestación del amor, que puede ser ágape o puede ser el otro. En la pregunta 9 dice, ¿qué palabra en griego se usa para el término amas de Juan 11.3? ¿Qué tipo de relación entre las partes denota este amor fileo? Y el versículo dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Acá también el término fileo y leo. es para una relación que Jesús tiene con Lázaro y con sus hermanas, en esa relación de amistad, de, de, Sí. de, de, de amigos, ya quizás más que amigos, o amigos Íntimos, íntimos. íntimos, exacto, sí, sí, sí. Sí, yo Este, veo precisamente eso, que no es que Jesús no tuviera ágape por ellos, es que aparte del ágape, había unas relaciones íntimas que le permitía expresarlo con fileo, o sea, con esa familiaridad, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener ágape para con hasta con gente desconocida, si Dios lo pone en nosotros, o sea, si nosotros lo recibimos de Dios, y aún con las personas que no conocemos, eh, podemos tener ágape, no tomar en cuenta, por mm, ejemplo, algo que nos hagan, todo lo contrario, buscar el beneficio de los demás, etcétera. Pero si no hay una relación íntima, ese ágape no se va a poder expresar con beso, por ejemplo, con abrazo, ujú, con, con ciertas cercanías y claro. confianzas que se van a tener con personas que sí se tienen esa confianza. Así que en ese sentido, concuerdo, ¿verdad?, con lo que estabas diciendo, que el fileo puede ser la expresión del ágape, de un ágape ya existente, pero expresado de una forma que la cercanía y la confianza y la intimidad que se tiene en la relación permite que se manifieste de una forma particular. Mm, sí. Y estamos viendo distintas situaciones con el mismo término, el amor familiar entre hijos, entre padres, el amor entre amigos, que aún en una, en un colegio, en una escuela, en una universidad, o aún hasta, si lo llevamos a un extremo,
hasta en una banda de ladrones hay amor fileo. Son Es, compañeros. es interesante que el fileo se puede manifestar hasta en la entrega del inocente, y en una traición se puede manifestar el fileo como Judas Claro, con Jesús. claro, pero eso es lo lindo de poder ver lo que el fileo es la manifestación del amor. Ahora, ¿qué amor? ¿El amor ágape, el que estás dispuesto a darlo hasta por tus enemigos, o el amor egoísta? Porque esa es la otra, esa es la versión satánica del amor. El amor por uno mismo, el amor que reina en el reino de Satanás, es un amor que no es el ágape, es un Sí, amor egoísta. y, y entonces, me, me- o sea, obviamente Dios nos quiere, el fileo sin el ágape es más que la expresión del eros, ¿no? Entonces, em, es necesario que el fileo este, se coloque bajo la fuente del ágape para que sea entonces la Ajá. manifestación del, del ágape. En el beso de Judas vemos que no había amor fileo, pero ¿qué amor estaba revelando Judas? Estaba revelando eros, un amor egoísta que buscaba lo suyo, un amor totalmente opuesto a la definición de ágape que estuvimos viendo en los versículos anteriores. Ujú. Bueno, sí, Bien. seguimos sumando por ahí Sí, sí. vamos a ver qué palabra en griego se utiliza para la palabra amaría de Juan 15:19. Y la palabra ahí dice la nota 3 es la misma, esta que está aquí que hemos Sí. visto, del verbo fileo. No la vamos a leer toda la definición nuevamente, pero es la misma palabra, fileo, el verbo fileo. Y dice, ¿cómo se describe este amor fileo? ¿Puede el mundo tener amor fileo? Y el versículo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, Mm, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que el mundo, en oposición al reino de Dios, ¿verdad? El mundo, no como hablando de las personas, en verdad, hablando necesariamente de las personas, sino como el mundo, como un concepto de un reino opuesto al reino de Dios. ujú, El mundo ama lo suyo, y el verbo ahí para amaría lo suyo es fileo. El mundo amaría con fileo lo suyo. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo no amaría. Entonces vemos cómo también el fileo tiende a amar lo suyo, tiende a amar aquello que considera uno igual, aquellos que piensan como yo, aquellos que son cercanos, aquellos con los que comparto cosas en común. Este, el fileo sin el ágape va a ser eso, amar eh, solamente aquellos que tienen cosas en común, aquellos que comparten mis mismos principios y mi misma manera de pensar. ujú. Este, pero el mundo como el reino de Satanás, podríamos decir, porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, y a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, ¿no? Ujú. El mundo como reino de Satanás ama lo suyo, Ama. Ujú, este, bus y capaz que, ¿verdad? No es que estamos diciendo que en Satanás hay algún tipo de amor, pero estamos diciendo que está la naturalidad de juntarse y de que haya cercanía entre aquellos que piensan de forma similar. Y lo que queremos ver es que aún aquello que es negativo, como el mundo, puede tener manifestaciones de fileo que son negativas también, que son expresiones del mismo eros. ujú, exacto. Sí. O sea, Entonces, si Satanás tiene algún amor, es Eros, es un amor egoísta, es un amor exactamente. ujú. O sea, eh, es la y, única, y va el a único buscar amor. Mm, y sí, y como es egoísta, pues va a buscar favorecer por algún tiempo a aquellos que de alguna manera él entiende que le puede sacar algún provecho al exacto. favorecer. Ujú, Solamente por eso, porque es un amor egoísta. Y van a haber expresiones o favores que posiblemente se busque hacer o dar, pero va a ser simplemente en la misma búsqueda de lo propio. lo suyo, como dice el versículo, el mundo amaría lo suyo. Sí, me Creo hace que pensar
me hace mm, pensar en toda esta, estos ambientes, eh, podríamos decir hasta tóxicos de trabajo, donde la gente está buscando ascender, tener el puesto aquel, entonces comienzan a hacer alianzas entre los mismos empleados para mm, favorecerse uno a otro, pero me voy a hacer amigo de fulano porque él me puede ayudar a ascender y solamente tengo intención de hacerme amigo de fulano porque siendo amigo de fulano puedo llegar a un puesto superior dentro del trabajo. Casándome con fulana de tal, puedo prosperar y subir económicamente o ella me va a favorecer ante la vista de los demás. Es como mirar las relaciones, este, o sea, el Eros va a mirar siempre las relaciones exacto. en base a lo que yo le puedo sacar provecho y me voy Mm, y voy a tener manifestaciones de afecto para con la esposa, para con mis compañeros de trabajo, etcétera, simplemente por el beneficio que yo les pueda sacar a ellos. claro. El Eros el Eros, yo lo vi como que es el deseo del hombre de elevarse hasta la altura, si es posible, de Dios. Y el ágape es el amor de Dios condescendiendo, que viene obviamente de arriba hacia abajo, y el eros va de abajo hacia arriba, que es Ujú, lo que es la mentira del Edén, ¿no? ujú, sí, totalmente. Eh, Bueno, vamos a la próxima pregunta. ¿Qué amor se nos invita a tener? Primera de Pedro 1, verso 22, y después del 3, capítulo 3, del 8 al 9, nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que decíamos hoy, o sea, mediante el Espíritu, es la obra de Dios en nosotros, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, no por obra propia. ¿Mm? Para el amor fraternal. ¿Qué nos invita a tener? ¿Qué amor se nos invita a tener? Un amor fraternal, un amor no fingido que viene solamente del amor ágape de Dios mediante el Espíritu. Y primera de Pedro 3, verso 8 y 9 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Obviamente que la pregunta tiene una respuesta este, eh, clara y contundente, que el amor que se nos invita a tener es el amor expresado por Cristo que viene de Dios. Pero lo interesante es que la pregunta es que se nos invita a tener. O sea, es como que estamos ante el árbol de la sabiduría, estamos en el Edén y tenemos la opción. Se nos invita a ser, A participar, sí, a participar de la bondad de Dios, ujú, de su pero benignidad, sí. pero la opción es nuestra. Sí. Una nota, algo que quería señalar es que a mí me parece que se nos llama a participar del ágape expresado en el fileo, ¿no? Eh, o expresándolo a través también de fileo, pero no quedarnos solamente con fileo. Por eso dice en 1 Pedro 1:22 que eh, dice purificado, habla de una purificación, Ujú, habla de una purificación, dice que está eh, dentro de este contexto de la purificación, habla para el amor fraternal no fingido. El amor fraternal ahí es el fileo, la palabra es Filadelfia, que es amor fraternal y amor entre hermanos, ¿no? ujú, Amor, dice que no sea fingido. eh,
Entonces, luego dice, amaos unos a otros entrañablemente. Ese otro amaos es ágape. Entonces Ujú. vemos que es necesario que el amor fraternal esté vinculado al ágape. Si está desvinculado del ágape, va a ser simplemente una expresión del eros. Este, pero Sí, tiene que estar esa conexión al ágape. Amaos unos a otros y el ágape es descrito como un amor entrañable, de corazón puro. Implica que el ágape es el resultado de un proceso de purificación, de un proceso de limpieza de nuestras vidas, de la limpieza del eros, de sacar toda esa escoria, de esa purificación, ¿verdad? Y que el ágape resplandezca como oro puro, ¿no? Ujú, Eh, y, y ese es el amor que nosotros debemos o somos llamados, se nos invita, como bien mencionaba, a participar de él. Este, pero vemos que está en conexión con el amor fraternal también, ¿no? ujú. Puede haber un amor fraternal fingido y puede haber un amor fraternal Ah, no fingido. ahí iba cuando hoy mencionaste de que uno puede usar esa apariencia para poder escalar y acrecentar su valor como persona dentro de una empresa. Eso es un amor fingido, es un amor Ujú, fraternal fingido. ujú. Y se nos Cuando invita, se busca lo propio es fingido. exacto, totalmente, exacto. Es como cuando tratas bien a tu esposa para conseguir algo de ella o la esposa trata bien al esposo para conseguir algo de él. Mm, Viene siendo viene siendo fingido, viene siendo eros, ¿no? exacto, Le das exactamente. regalo para O conseguir sea, algo a cambio, este, por etcétera. eso, por eso yo había visto que el amor fileo es la manifestación del amor. Ahora, ¿cuál amor? O sea, de acuerdo al contexto, nos va a decir si ese amor fileo viene de ágape o viene de eros. Exacto. Y Mm, si viene del ágape, vamos a ver que no es fingido, que no se busca exacto. nada, Ujú, no se hace nada para conseguir nada a cambio. exacto. Este, si Al viene del eros, contrario, pues sabemos exacto, es dar. exactamente. Lo da todo porque sí. Si es del Ujú, ágape, va a manifestarse por medio del fileo. Digo, no siempre se va a manifestar, como mencioné más temprano, no siempre se va a manifestar el ágape por medio del fileo, porque eh, el fileo está, como mencionamos, está de alguna manera limitado por ciertas relaciones de cercanía, pero ujú, nosotros podemos como quiera manifestar la bondad y benignidad de Dios para con los demás que no conocemos, aún los que no conocemos, y no ujú, tenemos una relación con ellos y no estamos limitados por alguna relación personal con esas personas. Sin embargo, este, en todas nuestras interacciones podemos mostrar podemos ver a todo el que nos rodea como un hermano, ¿no? Y podemos tener algún tipo de fileo en el sentido de que podemos mostrar un amor fraternal y tratar a los demás como hermanos, aunque, aunque ni siquiera los conozcamos. Pero ujú. sabemos que son hijos de Dios, que por ellos Cristo murió y que tienen un valor infinito ante los ojos de nuestro Padre Dios. Amén. Este, Vamos a pasar a la próxima. Dice, considera y medita la historia de Pedro, que está en Juan 21, de 15 al 17. Dice, ¿qué palabra en griego usa Jesús para el término amas? Entonces ahí se nos llama a leer la nota 4. Este, ¿Qué palabra en griego se usa Pedro para la palabra amo? Está la nota 3. ¿Y por qué Pedro usaría otra palabra que está sucediendo? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Perdón, a Cristo. Y está luego la nota 5. Así que vamos a ir desglosando esto de forma rapidito. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que a esto? Aquí la pregunta es, ¿me amas con ágape? ¿Me agapas? ¿Me amas Ujú, con ágape? Que es el amor, ¿verdad? Que ya hemos descrito como un amor espontáneo, como un amor incondicional, como un amor autosacrificado, un amor que no busca lo suyo, un amor que es benigno, que solamente busca el bien de los demás, que no se irrita. ¿Me amas más que a esto? ¿Más que estos? Y Pedro que le responde, sí, Señor, tú sabes que te
amo, Ah, pero la palabra ahí es fileo, que para eso está la nota 3. Jesús le está preguntando a Pedro que si lo ama con ágape, y Pedro le dice, tú sabes que te amo con fileo. Es como Pedro había negado a Jesús 3 veces y, y en su manifestación de su amor por Jesús, él había eh, fallado en mostrar un amor ágape, en un amor incondicional. Había dicho, estoy dispuesto de ir contigo hasta la muerte, de ser necesario. Él había dicho que él tenía un amor autosacrificado por Jesús, pero él se veía a sí mismo como fuente de ese amor, en lugar de, de ser ujú. simplemente un recipiente de ese amor. Y ahora no se atrevía a decir que lo amaba con ese amor incondicional, con ese amor autosacrificado, y simplemente se limitó a decir que tenía fileo por él. eh, y, y que era cierto, ¿no? Eso él se atrevía a decir que tenía fileo, no se atrevía a decir que tenía ágape. Este, él sabía que O- había un afecto, sabía podía tener unas manifestaciones de amor para con él, pero después de haberle fallado y haber fracasado, no se atrevía a decir que tenía ágape. Y sigue, claro. y Jesús le respondió que apacienta mis corderos. Y volvió a una segunda ocasión, volvió a decirle, Simón y Jonas, ¿me amas? De nuevo, ¿me agapas? ¿Me amas con ágape? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, fileo, que te amo con fileo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Así que de nuevo se da 2 veces. Pedro, ¿me amas con ágape? Y Pedro dice, te amo con fileo. ¿Me amas con ágape? Te amo con fileo. La tercera vez, Jesús le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me fileas? La tercera vez Jesús le pregunta y lo utiliza el verbo fileo, ¿me amas con fileo? Pedro se entristeció de que se lo dijese la tercera vez y le dijo, de que le dijera, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo con fileo. Eh, para algunas personas, y Jesús le dijo, apacienta mi oveja, para algunas personas esto es indicativo de que, de que Jesús le está diciendo, solamente fileo, o sea, Mm, ese fileo, no hay ágape, solamente fileo. Y Pedro, sintiéndose totalmente descubierto, o sea, o sabiendo que estaba desnudo ante los ojos de Cristo, que no había nada que esconder, dijo, tú sabes todo, tú sabes que te amo con fileo. O sea, eh, pareciera que le está diciendo, tú sabes que solo tengo fileo, o solamente me atrevo a decir que lo que tengo es fileo, mm, para ti. Entonces, este, aquí Jesús, de forma sutil y tierna y compasiva, está dejándole saber a Pedro que hay una necesidad mm, de que, de que el fileo esté sujeto al ágape, de que el fileo sea la expresión del ágape, de que el fileo sea purificado, ese fileo este, que cualquiera puede tener, sea purificado y se convierta en esa expresión del ágape. Este, es como que dé el paso, es como una transición, ¿no? El, y ahí que capaz que se conecta con lo de los pactos que tú habías mencionado mm, desde el principio, ¿no? Porque todos nosotros, todos estamos en algún momento de nuestra vida, vivimos la experiencia del viejo pacto, aún en nuestros primeros momentos de cercanía para con Dios, nuestros primeros momentos de acercarnos a Él porque entendemos que nos está llamando, estamos respondiendo a su amor, este, hemos muchas veces respondido o siempre empezamos por lo que es el viejo pacto, en el sentido de que las motivaciones, el desconocimiento de Dios, la justicia propia, mm, como la autosuficiencia, como a Pedro le pasó también, claro. todo Mm, eso es parte de nuestra experiencia. Al comienzo tratamos de cambiar por nuestras propias fuerzas, etcétera, mm, y todo porque queremos agradar a Jesús, porque queremos agradar a Dios, y hay motivaciones capaz que que no son 100% malas en el sentido, pero podrían ser más puras, em, queremos hacer lo que es correcto, queremos vivir vidas ujú, distintas, queremos honrar el nombre de Dios, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de una enemistad natural que hay en nuestro corazón que no nos permite recibir el agape de Dios. mm, Entonces,
Entonces, es necesario que nosotros, o sea, que el velo no sea removido y pasemos de la experiencia del viejo pacto a la experiencia del nuevo pacto, donde es la benignidad de Dios, ese amor que es benigno, ese ágape que es benigno, lo que nos lleva al arrepentimiento y podemos pasar del viejo pacto al nuevo pacto y recibir por la fe la justicia, la palabra de Dios, recibir todo de Dios, recibir su amor. Mm. Entonces, convertirnos en recipientes que puedan ahora manifestar el ágape de Dios para con todo, ¿verdad? Para con todo el prójimo, sea quien sea. Entonces, ya no somos nosotros los que buscamos obrar, sino que simplemente se manifiesta en nuestra vida aquello que hemos recibido por gracia, ¿no? Entonces, es como que veo este llamado Mm. indirecto de Jesús a Pedro de que es necesaria una transición del fileo al ágape, del solamente fileo al, Sí, al ágape. Y capaz que lo vamos a ver en la próxima sí, pregunta, sí. pero Y lo interesante quizás también para ver es nuevamente la condescendencia de Jesús para con Pedro, como leímos en la cita anterior, ¿no? Que decía que no exponen necesariamente las faltas. Evidentemente, eh, el Señor está esperando más que un amor fileo para con él, y Pedro no lo había experimentado todavía. Y Jesús condesciende a ponerse al nivel de Pedro en el amor que Pedro podía expresar hasta ese momento. ujú. Y, Por, y, y, por- es, mm, y es lindo ver eso, precisamente me resulta muy lindo porque Jesús no lo descarta, tú no tienes no, ágape, pues no, no puedes ser mi claro, discípulo, exacto, exacto. sino que le hace la promesa de que el ágape, que es un amor sufrido, va a manifestarse en la vida de Pedro porque tú cuando eras joven ibas de aquí para allá, te ceñías, Mm, no, pero otro te ceñirá y extenderás los brazos y te ceñirás hablando de qué tipo de muerte moriría Pedro. mm, Pedro, ¿cómo murió? Crucificado. Murió crucificado, murió con el emblema de lo que es la cruz, lo que es la negación propia, lo que es el ágape, que es sufrido y que no busca lo suyo. Entonces, es como que ese amor que es sufrido, ese amor que se entrega por completo, sin reservas, se va a manifestar en tu vida, sí, va a ser entiendo. perfeccionado. Entonces, es como que Jesús va a comenzar a trabajar con él y le promete que el ágape se va a manifestar en su vida. ¿Sabes con qué me extiendo un poquitito? Porque cuando en la primer pregunta que la leímos y le dice apacienta mis corderos, me hace acordar al caso de Enoc, que Enoc, después que tuvo el hijo, caminó con Dios. ¿Te acuerdas que en alguna vez reflexionamos sobre eso? Ajá. Y acá el Señor lo invita a Pedro a que apaciente los corderos, como diciéndole, cuando aprendas a apacentar a los débiles en la fe, a los chicos, a los que recién comienzan, ahí te vas a dar cuenta de lo que es el amor, Ujú. el verdadero amor, no el amor fileo al cual vos estás acostumbrado, sino al amor ágape, el cual yo quiero que vos tengas. Sí, Este, en su interacción con con esos corderos, con esas ovejas, exacto. eh, Pedro, su amor sería purificado Mm. y Y va, aprendería de la mansedumbre de Cristo. Tendría ujú, experiencia también de Moisés, ¿no? De que fue pastor de ovejas preparándose para ser luego pastor de Israel. Este, y, y sí, la escena del buen pastor, ¿no? Que su vida ujú, da por las ovejas, se convertiría también en la experiencia de Pedro poniendo su vida por las ovejas de Cristo. ujú. Creo que hay una Hay cita una final, nota, una nota, sí, una nota. la 5 ahí está. Sí, Dice, la manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Le enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Un amor tal debía sentir el pastor por las ovejas y los corderos confiados a su cuidado.
Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él. Eso, ¿verdad? Sería el ágape. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. ¿Me amas? Dijo. Esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra, pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente. Tremendo, Tremendo. Sí. tremendo. Sí. No le añado más porque Mm. ahí no, no lo puedo mejorar. La dañás. La daño, la daño. Pasamos entonces a la próxima pregunta. Dice, teniendo todo esto en mente, ¿qué consecuencias traería el conocimiento de Dios? Segunda de Pedro 1, del 3 al 7, vamos a leerlo y vamos a responder cuál es el último peldaño de la escalera. ¿Qué palabra es en griego? ¿Cuál es el último peldaño que nos deja ante el trono de Dios? ¿Qué palabra es en griego? ¿Dice algo esto de la experiencia de Pedro? El pasaje es 2 de Pedro 1, del 3 al 7, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y acá nos invita a que analicemos estas palabras afecto fraternal y amor. Refiriéndose a eso tenemos la nota 6 y la 7. Bueno, en la nota 6 nos habla que ese afecto fraternal es la palabra Filadelfia, afecto fraternal. Y la 7 obviamente es amor ágape, amor, afecto o benevolencia, festín de amor, ágape, amado, amor. Sí, está lindo porque em, lo, vemos que todo está en conexión. O sea, estos peldaños se van subiendo o se van escalando, se van alcanzando mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, es como que ¿qué consecuencias trae el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios va a hacer que vayamos subiendo, ¿no? Y, y el último peldaño que se alcanza es el amor ágape, pero está precedido por el amor fileo, ¿verdad? Por Filadelfia, el amor fraternal. Pero Dios no quiere que nos quedemos en el amor fraternal, quiere que ese amor fraternal esté justo debajo del ágape, y que el ágape sea una cascada, una fuente, ¿verdad? Que emane y que se desborde y que se manifieste en el afecto fraternal, en la piedad, en la paciencia, el dominio propio, Sí, todo eso sí. una escalera muy distinta a la anterior que habíamos hablado de ir escalando posiciones para poder ser alguien más importante, para poder tener cada vez más valor. En este caso es una escalera que nos lleva al conocimiento de Dios para poder después volver a dar de todo eso que estamos recibiendo, ¿no? Sí, sí, nosotros vemos la escalera, va ascendiendo hasta que llega al ágape.
significa que el ágape viene siendo la fuente de todo lo demás, Ujú, ¿verdad? Y entonces todo lo demás viene siendo el flujo de todo lo que emana del ágape. Igual es lindo verlo así. Cuando leemos el ujú, fruto del Espíritu, el primero es el ágape y todo lo demás debe ser considerado como una, como aquello que se encierra dentro del ágape. Ya que Dios es ágape, su espíritu, que va a manifestar el ágape, pero dentro de ese ágape hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza, todo eso que es parte del ágape de Dios, fluye hacia nosotros y lo recibimos cuando nosotros comprendemos y aceptamos el ágape de Dios para con nosotros. ujú. Este, sí que es como una promesa, ¿no? Aquí vemos que es como una promesa de que en la Grandísimo. medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, eh, el, el ágape se va a manifestar en nuestra vida. Amén. Eventualmente, Amén. todas nuestras intenciones y motivaciones van a ser purificados y, y se va a llegar, ¿verdad?, a ser participantes y canales por los cuales el ágape de Dios se manifieste al mundo. Amén. Amén. Muy lindo. Bueno, de más está decir que en la página podemos bajar el folleto complementario a la lección, que es Amor Ágape o Eros, un material que, nos amplía toda esta Tremendo. lección tremenda, sí. Sí, sí. Ese folleto a mí me encantó, así que se los recomiendo a todos. Lo pueden ir leyendo así según van estudiando o sea, el libro pueden leerlo según vaya estudiando el folleto, o se lo pueden leer, Ujú. una y otra vez, porque de verdad que no hay desperdicio en él, Sí, sí, no hay sí. desperdicio. Bueno, les invitamos a todos a que nos acompañen entonces en esta oración final. Ya hemos terminado, de discutir las preguntas, ¿verdad? Y el repaso, así que les invitamos a orar para pedir la bendición de Dios. Oramos. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das o que nos diste, Señor, de, de repasar estas cosas, de aprender y que nos sigues dando porque podemos seguir avanzando en el conocimiento de ti. Pedimos que nos guíes siempre, Señor, que seamos, vasijas en donde tú derrames tu ágape, Señor, que seamos, esos recipientes, que se desborden en dar a conocer al mundo, ese amor incondicional, ese amor benigno del ágape. Pedimos, Señor, que en todas nuestras relaciones, este, familiares, de amistad, donde existe el fileo, que sean oportunidades para que ese fileo manifieste el ágape, Señor, y dé a conocer el ágape que procede solamente de ti. Este, También, Padre, pedimos que, aun con aquellos que no conocemos, podamos mostrarnos, este, como, como hermanos, como amigos, y teniendo siempre presente que que todos los que están en este mundo son nuestros hermanos, porque todos son tus hijos, Padre. Todos somos tus hijos. Te pedimos, oh Dios, que sigas trabajando en nuestra vida. Todavía logramos identificar mucho del eros y, y no queremos que eso esté más en nuestra vida, sino que toda esa escoria pueda ser removida. Gracias porque lo estás haciendo y has prometido completar esta obra, así como con Pedro lo prometiste y, y le prometiste que él manifestaría ese amor autosacrificado, aún dando su vida, por la causa de los demás y o sea, por la causa tuya y por el amor a los demás, que asimismo nosotros abracemos esa promesa de que la obra la has de completar en nosotros. Gracias, Dios, por tu amor y tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Martín, ya llegamos al final, así que gracias por haberme acompañado. Fue una alegría No, poder por favor, hacer esto contigo. Y la verdad gracias a que todos nuestros amigos que también nos acompañaron y estuvieron por ahí con nosotros.
que Dios los bendiga, que sigan teniendo un bendecido sábado y, y que puedan seguir meditando y gozándose en ese amor ágape de nuestro Padre Dios. Les mandamos un abrazo.